Vamos a buscar en Hechos capítulo 11, versos 25 y 26, por favor. Dice el verso 25: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. El Espíritu de Dios ocultó esa palabra de que le llamaran a Pedro y a los 11 cristianos. Ellos no eran cristianos. Solo cuando vieron a Pablo y a Bernabé enseñar, dice, mira, por primera vez, diga por primera vez. Por primera vez se le llamó cristianos. Quiere decir, hermanos, que el único cristiano que registra la Biblia fue Pablo. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, por favor. Capítulo 1, verso 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Entonces, Pablo dice que Él fue el primero que Él escogió para ejemplo de los que heredan la vida eterna. Ahora los apóstoles ya predicaban y existían, pero parece que Dios no pudo usar a Pedro como ejemplo, ni a Juan como ejemplo, ni a Santiago como ejemplo, ni a Judas, el hermano de Jesús, como ejemplo. De la familia de Jesús no hubo un ejemplo, ni a María como ejemplo. Dios esperó que apareciera Pablo, Saulo de Tarso, para entonces decir, ese es mi ejemplo para vida eterna. Ahora fíjate, vamos a ver en Hechos 15 un poco de historia. Hechos 15. Este es el comienzo del enredo de 2000 años que dañó al mundo. Cuando usted ve una catedral por ahí, eso es parte de ese engaño. Verso 1 del capítulo 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé, los primeros cristianos, mira, no soportan quedarse callados. Los primeros cristianos dijeron, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, no pequeña. Oye, estaban levantando la voz, nosotros contendemos a veces. Dice, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. O sea, vamos a tratar eso, sí, para ser salvo hay que ir donde un rabino, hay que ir donde un judío para que nos circunciden. Y entonces dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, mira dónde estaba la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Fíjate quién dirigía la iglesia, los apóstoles y los ancianos. Y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, seguro ahí un fariseo podía creer, si ahí había circuncisión, había rito, había costumbre, pues en esa iglesia cabía un fariseo inmediatamente. Así que los fariseos que habían creído. Diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés, a los gentiles que habían creído.
Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Hermano, esto no es cualquier asunto. De aquí es que nacen los 2000 años de engaño, de esta reunión que hubo en Jerusalén. Y después de mucha discusión, mira lo que hace Pedro a favor nuestro. Aquí Pedro aparece como un político. Dice, no, yo voy a defender la causa. Entonces dice Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Pero hoy, bueno, vamos a dar toda la evidencia. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros los judíos. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Oye, qué bonito habló Pedro aquí. No, habló bien. No, está diciendo la verdad. Porque Dios le había hablado a Pedro. Pero fíjate lo que dice ahora Gálatas capítulo 2, verso 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. En el verso 11, capítulo 2, verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, les resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Fíjate que Pablo y Bernabé lo llamaron cristianos por primera vez, y la influencia de Pedro era tan hipócrita que arrastró a Bernabé. Ahora está Pablo solo. Verso 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos, o sea, de Juan, de Cefas y Jacobo, que es Santiago. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a qué? ¿Quién estaba obligando a los gentiles a judaizar? ¿Y quién los defendió en Hechos 15? Él mismo. Pedro los defendió en Hechos 15. No le pongan carga a los gentiles. ¿Y qué estaba haciendo aquí? Obligando. Apóstol, ¿y por qué? Porque Pedro no era cristiano. Un cristiano no obliga a nadie a comportarse como judío. ¿Y qué dice en Gálatas 5.2? 5.2. He aquí yo, Pablo, ¿cómo se identifica? He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Y qué conclusión podemos llegar? Pues que hemos sido engañados